El criminalista nocturno. Era el 25 de mayo de 1995, cuando la mucama de Frank Griga, un millonario húngaro, llegó a su trabajo en la mansión ubicada en el pueblo Golden Beach de Florida, Estados Unidos. Al ingresar al interior de la vivienda, notó algo sumamente extraño. La mascota estaba sola y su dueño no le había dejado agua ni comida. Este comportamiento no era habitual, ni en él ni en su pareja. Por ende comenzó a buscarlos. Finalmente, la mucama decidió denunciar la desaparición a la policía y alertar a la comunidad húngara de la zona. Ese mismo día, un conocido de la pareja vio el Lamborghini amarillo que les pertenecía a los desaparecidos, circulando por las calles. Quien conducía no era su amigo, sino un hombre cubano. En el vehículo de al lado, un Mercedes, viajaba otro sujeto al que reconoció rápidamente. Se llamaba Daniel Hugo y había intentado hacer negocios con Griga tan solo unos días atrás. El hombre alertó al 911, sin saber que estaban por descubrir a una peligrosa banda de secuestradores que ya tenía más de una víctima en su haber, entre ellos, un poderoso empresario. El criminalista nocturno. Mark Schiller nació en agosto de 1957 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Cuando tenía tan solo 7 años, se mudó junto a sus padres hacia el condado de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, en el otro extremo del continente. Su infancia y adolescencia transcurrieron en total tranquilidad. Al llegar a la adultez, estudió una licenciatura en contabilidad y un máster en administración de empresas. Luego de graduarse, viajó a Colombia para trabajar en una empresa petrolera de capitales americanos y se asentó en Bogotá, la capital del país. Allí conoció a su mujer Diana. Al poco tiempo se casaron y tuvieron 2 hijos. En 1989, Schiller volvió a Estados Unidos con su familia y se asentó en Miami, donde abrió su propio estudio contable. Como era un experto en finanzas, rápidamente el negocio amasó una fortuna. Al poco tiempo adquirió una franquicia de una cadena especializada en sándwiches y ganó aún más dinero. Todo marchó extremadamente bien, hasta 1991, cuando sucedió algo que podría haber sido un evento más en su vida, pero terminó siendo todo. Su secretaria personal Linda le comentó acerca de su esposo, Jorge Delgado, un cubano nacido en La Habana. El hombre estaba desempleado y eso hacía tambalear la economía de la casa. Bastante consternada, Linda le preguntó a Schiller si podía contratarlo. Tras dudarlo un poco, aceptó, sin saber que estaba cambiando el rumbo de su propia historia. Desde que Delgado ingresó en la empresa, ambos hombres entablaron una relación extrema de confianza, tanto que después de unos meses comenzaron a hacer negocios juntos, como adquirir una empresa de suplementos nutricionales. Pero no todo era negocio para el cubano. En su tiempo libre, Delgado se dedicaba a cuidar su salud y sus músculos en el gimnasio Sun Gym, ubicado en la zona de Miami Lakes, un pueblo del condado de Miami-Dade, a unos 25 kilómetros al norte del centro. Allí, tenía una excelente relación con todo el mundo, desde deportistas habituales hasta empleados. Uno de estos últimos era Daniel Hugo, un exconvicto que se había declarado culpable por estafas valuadas en cientos de miles de dólares y había pagado ya por su delito. Entre las típicas rutinas, ambos se hicieron confidentes, razón por la cual Delgado no dudó en intentar sumarlo a la relación personal y comercial que mantenía con Schiller. Pero la presencia de esta tercera persona no gustó nada al magnate. Rápidamente supo acerca de su pasado delictivo y se negó a contratarlo. Además, le recomendó a Delgado que se alejara de aquel hombre, ya que no le parecía de fiar y creía que le traería muchos problemas. Desobedeció a su jefe, siguió asistiendo a escondidas al Sun Gym y conversando con este hombre sobre posibles negocios. Eventualmente, Schiller lo descubrió y su actitud fue totalmente tajante. Primero apartó a Delgado de las empresas que mantenían en conjunto y le pagó la parte de la sociedad que le correspondía.
Luego, cerró el resto de los negocios que tenían en conjunto y le deseó buena suerte. Por último, lo sacó de su vida. Se negó a verlo incluso como amigo. No pasaría mucho tiempo hasta que las consecuencias de estas decisiones, claramente acertadas, vieran la luz. Delgado le comentó todo lo sucedido a Lugo, quien lo convenció que debía vengarse de su ex jefe. La propuesta era tan simple como siniestra. Juntos, los secuestrarían y le quitarían toda su fortuna. El hombre, que al parecer era fácil de convencer, aceptó y comenzaron a trazar el macabro plan. Para llevarlo a cabo, reclutaron a otros 3 fisicoculturistas que también entrenaban en Son Gym: Adrian Dorval, Stevenson Peer y Carl Wilkes. Para persuadirlos, Lugo les contó una mentira. Dijo que Schiller había estafado a Delgado por más de $200,000 a cambio de que participaran en el secuestro durante 2 días. Les daría un pago de $100,000. Los 3 hombres accedieron. Así quedó conformada la banda de los fisicoculturistas. El siguiente paso era atacar, pero esto no sería tan fácil. El primer plan constaba de disfrazarse de ninjas la noche de Halloween y tocar a la puerta de Schiller pidiendo dulces. Sin embargo, algún giro inesperado hizo que terminaran la noche en un club de strippers. Luego, optaron por vestirse de negro y con camuflaje militar. Así, se arrastrarían por el jardín del empresario con el objetivo de atraparlo cuando recogiera el periódico, a la hora en el que el paperboy lo dejaba en su puerta. Pero cuando llegó el día, un automóvil pasó varias veces por una calle vecina, lo cual los asustó y los llevó a abortar la misión. Nada de esto hizo que la banda se rindiera. Poco después intentaron abordar a Schiller en plena autopista Palmetto, cuando bajaba de la misma para encarar el camino a su casa, pero se equivocaron de salida y encima, su víctima tomó una bajada inesperada a un par de kilómetros antes de donde lo esperaban. Ya más frustrados, intentaron raptarlo a la salida de una tienda de mascotas, donde compraba alimento para sus perros. No obstante, uno de los vehículos en el que se movilizaban sufrió un desperfecto y debieron arreglarlo en la puerta del comercio. Schiller salió unos minutos después y regresó a su casa, sin sospechar que estos tipos inclinados sobre el capó de un auto estaban tras él. Finalmente, luego de esta serie de infortunios, que dejó en evidencia la poca capacidad planificadora del grupo de comando, consiguieron su objetivo. El 15 de noviembre de 1994, se llevó a cabo el quinto intento de secuestro. Eran las 4 de la tarde de otoño, cuando los secuestradores esperaron a Schiller en la puerta de su local gastronómico. Cuando salió hacia el estacionamiento, la banda lo aturdió con una pistola taser, le taparon el rostro, lo encapucharon, lo maniataron y lo subieron a una camioneta para dirigirse a un depósito de Delgado en Hialeah, otra ciudad del condado de Dead. Schiller pensó que se trataba de un simple robo. Intentó calmar la situación. «Tomen mi reloj, mi billetera, mi auto. ¿Qué más quieren?», indagó el empresario. «A ti», fue la respuesta de sus captores. En el galpón, la víctima fue sometida a todo tipo de vejaciones. Le dieron shocks de electricidad, lo golpearon, lo azotaron y hasta lo quemaron con un encendedor. Lo que sería un rapto de 2 días se extendió por cerca de un mes, durante el cual Schiller tuvo todo el tiempo los ojos cubiertos con cinta adhesiva, sufriendo una fuerte ceguera. Para que se tranquilizara, le proporcionaban somníferos y alcohol en grandes cantidades. Y como si esto fuera poco, los maltratos comenzaron a escalar. La banda de los fisicoculturistas llegó a realizar simulacros de ejecución con él, jugando a la ruleta rusa en su sien. Para ese entonces, el empresario se refería mentalmente al galpón como el hotel del infierno. Debido a que la comida era escasa, llegó a bajar más de 20 kilos. Cuando se les acabaron las ideas para los tormentos físicos, llegaron los psicológicos. La banda empezó a amenazar con abusar de su esposa y asesinar a su hijo e hija, quienes tenían 6 y 2 años, respectivamente. «¿Cómo tú tienes tanto dinero y nosotros tan poco?», le preguntaban diariamente. Después de muchísimos días, el empresario decidió hacer un trato con ellos. Les transferiría todos sus bienes si dejaban en paz a su familia. Lugo y sus secuaces
accedieron y le permitieron llamar a su mujer, a quien le dijo que viajara a su Colombia natal. Mientras él terminaba de cerrar unos negocios, Diana no se preocupó ante el pedido de su marido. De hecho, jamás denunció su desaparición y acató sus órdenes sin preguntar. Durante los días siguientes, Schiller firmó a ciegas decenas de documentos, los cuales fueron notariados por John Miss, dueño del Sun Gym, a quien Lugo contrató para que fuera el nuevo gerente de la empresa que pasaría a ser de la banda. Lo mismo sucedió con la vivienda y con las cuentas bancarias de Islas Caimán y Suiza, en las que el empresario guardaba cerca de 1.25 millones de dólares en inversiones. Las mismas fueron vaciadas por la banda, quienes transfirieron ese dinero a paraísos fiscales. Gracias a esta serie de concesiones, Schiller parecía haber comprado su boleto de vuelta a la vida normal, hasta que habló de más. Mientras las demoras en el papeleo y los trámites de las transferencias retrasaban su liberación, el empresario se dio cuenta de que una de las voces de sus captores le sonaba sumamente familiar. Se trataba de aquel hombre que había intentado hacer negocios con él. Pero no solo reconoció la voz de Lugo, sino que también empezó a imaginar quién podía tener una razón para realizar el secuestro, y rápidamente el nombre de Delgado apareció en su mente. Sin embargo, el verdadero error del empresario no fue identificar a su ex amigo, sino decir en voz alta que lo había descubierto. Al enterarse, sus captores decidieron que no había vuelta atrás. Sabía demasiado, y dejarlo con vida no era una opción. A partir de entonces, comenzaron a barajar distintas formas de asesinarlo. Así llegó el 10 de diciembre, día en que Schiller firmó la última transacción, un seguro de vida por $2 millones a nombre de la mujer de Lugo, Lilian Torres. También se comunicó con su abogado para decirle que su esposa había descubierto un amorío con una cubana, lo cual justificaba esta última movida bancaria. Para ese entonces, el empresario llevaba 25 días privado de su libertad y nadie parecía sospechar de su ausencia. Ya con todo listo, los secuestradores se dispusieron a quitarle la vida. Uno de ellos sugirió asfixiarlo y tirarlo al río en un vehículo para cobrar el seguro, pero Lugo se negó, ya que la aparición del cuerpo podría llevar semanas. Debía ser algo rápido y que no despertara sospechas. Así definieron que el empresario sería víctima de un desafortunado accidente automovilístico. Durante los siguientes días, lo obligaron a tomar alcohol y somníferos en grandes cantidades. A las 2:30 del 15 de diciembre, Lugo, Weeks y Derval lo sacaron del Hotel del Infierno completamente aturdido y lo subieron en su 4Runner. Luego, se dirigieron hacia el distrito comercial y se estacionaron a solo 3 cuadras del local de sándwiches que solía pertenecerle. Una vez allí, Lugo ató a Schiller al asiento del conductor y se sentó a su lado. Acto seguido, pisó el acelerador y saltó antes de que el vehículo se estrellara contra una columna de cemento. Contra todo pronóstico, al acercarse notaron que Schiller seguía vivo. Aunque estaba inconsciente, Lugo tomó un bidón con combustible, roció el cuerpo del empresario y la camioneta. Después la encendió, esperando que la explosión del tanque de propano colocado en el interior terminara con el empresario y borrar alguna de sus huellas. Pero sus planes volvieron a fallar. Mientras se alejaban del lugar de los hechos en el auto que habían llevado de apoyo, los secuestradores, convertidos en homicidas fallidos, vieron cómo Schiller abría la puerta y salía de la camioneta en llamas. Weeks, quien manejaba el coche de apoyo, fue por el tercer intento de asesinato en menos de media hora. Tras una breve y lenta persecución, logró embestir al empresario, que aún tambaleaba. Su cuerpo golpeó sobre el capó y salió disparado. Por las dudas, Weeks dio un giro y volvió a atropellarlo, para asegurarse de que Schiller realmente estuviera sin vida. Luego intentó hacerlo una vez más, pero los faroles de un auto en las cercanías lo asustaron y cambió el rumbo, escapando a toda velocidad. No obstante, para ese entonces estaban seguros de que habían cumplido su cometido, pero estaban muy equivocados. El 16 de diciembre, Schiller ingresó en coma al Hospital Jackson Memorial como un NN, ya que la policía no pudo identificarlo. Allí fue sometido a varias cirugías
Le extirparon el vaso, le emparcharon la vejiga y le reconstruyeron la cadera con clavos y garfios. Eventualmente, el empresario despertó y hasta recuperó el habla. Sin embargo, evitó contar lo que le había ocurrido, ya que meses antes había estado en la mira de las fuerzas por presuntas estafas vinculadas a un programa de seguridad social administrado por el gobierno estadounidense. Pensaba que el hecho de que hubiese desaparecido durante un mes y reapareciese gravemente herido, diciendo que una banda de fisicoculturistas lo secuestró y le quitó toda su fortuna, sería difícil de creer. Incluso podría parecer un manotazo de ahogado para salvarse de la condena. Consternado, Schiller decidió contactar a través de un abogado a Ed Dubois, un exagente del FBI que encabezaba Investigators Inc., la agencia privada de detectives más antigua de Florida. Su objetivo era reunir suficiente evidencia de lo que le había sucedido para después recurrir a la policía. Dubois no creyó firmemente en su relato, pero ante la duda, optó por aconsejarle que abandonara el hospital y, en lo posible, la ciudad de Miami, ya que si sus supuestos secuestradores descubrían que seguía vivo, iban a volver a intentar asesinarlo. Mientras tanto, Lugo y su banda repasaban todos los días las noticias en los medios de Miami, esperando que se mencionara la aparición de un cuerpo sin vida junto a una camioneta en llamas, pero esto jamás ocurrió. Ansiosos, llamaron a la morgue y contactaron a distintos hospitales para preguntar por Schiller, sin éxito. Finalmente, a la salida de uno de sus tantos quirófanos, mientras estaba bajo el efecto de un anestésico, el empresario acabó revelando la verdad. Obviamente, la policía no le creyó, pero tampoco lo arrestó, y ese mismo día, su nombre apareció en los diarios, y la banda de los fisicoculturistas supo que aún seguía con vida. Al enterarse de que su presa estaba internada en el JMH, decidieron visitar el hospital. Una vez allí, se perdieron entre los enormes pasillos y no lograron encontrar el área de cuidados intensivos. Pero no se rindieron. Repasaron juntos la disposición del hospital y compraron vestimenta para hacerse pasar por médicos. Al día siguiente, hicieron una llamada previa, consultando la condición del empresario. En ese instante, recibieron una respuesta que los dejó sin palabras. Schiller ya no estaba internado. Nuevamente se había escapado ante sus ojos. El 17 de diciembre, el empresario abandonó el centro asistencial a pesar de que los profesionales le recomendaron que guardase reposo. Se subió a un avión sanitario privado por el costo de $6,000 rumbo a Nueva York. Una vez allí, pasó los siguientes días recuperándose en el hospital de la Universidad de Staten Island. El 24 de diciembre, recibió el alta y se mudó a la casa de su hermana en Long Island. Poco tiempo después voló a Colombia. Entretanto, continuó recolectando información y enviándola al detective Dubois, quien para ese momento ya le había otorgado su voto de confianza. A principios de enero de 1995, Schiller descubrió los estragos que habían hecho sus secuestradores. Su casa ya no le pertenecía. Su franquicia de sándwiches había sido disuelta. Sus cuentas en el exterior y su cuenta corriente estaban vacías, y en sus tarjetas de crédito había gastos por $80,000, entre ellos preservativos, películas para adultos y elementos artificiales destinados al placer íntimo. Comenzó a pensar que sus captores habían abandonado la idea de asesinarlo y que solo querían dedicarse a disfrutar del botín. Y así era. La banda de los fisicoculturistas se encontraba en Miami, en un estado de total tranquilidad. Asumieron que debido a que había pasado una cantidad considerable de tiempo, Schiller había fallecido o había decidido no recurrir a la policía. No había nada de qué preocuparse. Entonces, Lugo creó D&J International, una firma de Bahamas, y se instaló en la mansión del empresario, que para ese entonces ya era de su propiedad. En la caja fuerte encontró $10,000 en efectivo, tarjetas de crédito, pólizas de seguro y las joyas de la esposa de Schiller. Pero lejos de comportarse como un criminal, decidió hacer uso de sus dotes actorales y engañar a los vecinos. Se presentó como Tom, un supuesto miembro de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Les comentó que el empresario había tenido problemas legales
y que había sido deportado a Colombia con su familia. Además, les dijo que la vivienda había sido confiscada por el gobierno y que tanto él como sus compañeros se encargarían del mantenimiento. Dorval también se ubicó en la zona, más precisamente a una cuadra de Lugo. Todos los miembros de la banda bajaron la guardia, ignorando completamente que Schiller tenía algo entre manos. El empresario voló desde Colombia hacia Estados Unidos, específicamente a Miami, para reunirse con Dubois. Juntos, fueron a la policía para presentar las pruebas recabadas sobre el secuestro y la extorsión que había vivido. Schiller estuvo una gran cantidad de horas declarando, pero esto no surtió el efecto esperado. Como mencionó que parte del dinero robado pertenecía a familiares colombianos de su esposa, las fuerzas federales no tardaron en pensar que se trataba de un caso de narcotráfico. No querían meterse en esos asuntos. Después de un par de días, los efectivos se comunicaron con Dubois para darle la mala noticia. Pese a ser un caso que incluía secuestro, tortura, conspiración e intento de asesinato, iban a caratularlo como un simple robo. Esto podría derivar en que la banda criminal quedase libre y volvieran a intentar asesinar a Schiller. Sin embargo, la realidad es que para ese entonces a Lugo y sus secuaces se les estaba acabando el dinero y ya tenían a otra víctima en la mira. A través de Dorval, el grupo llegó hasta Frank Griga, un empresario húngaro que se había hecho millonario con líneas de intimidad telefónica. Tenía una colección de autos de lujo, un yate y una mansión de $700,000, lo suficiente como para que la banda viviera de arriba a abajo durante un tiempo más. El sábado 20 de mayo, Lugo y Dorval llegaron a la vivienda de Griga, ubicada en Golden Beach, haciéndose pasar por primos. Le propusieron invertir en una compañía de telecomunicaciones, en la que supuestamente le estaba yendo bien, tanto que se expandía en la India. El acto incluyó folletos, gráficos de torta y diapositivas, lo cual lo volvió creíble, aunque claramente era una gran mentira. Tras consultar la oferta con un corredor de bolsa, Griga aceptó pactar una segunda reunión con sus posibles nuevos socios. El encuentro fue el 25 de mayo, en la casa de Dorval. El empresario llegó junto a su novia, Christina Fulton, quien se quedó mirando televisión junto a Lugo, mientras su pareja y el anfitrión se retiraron para hablar de los negocios en su habitación. En minutos, la mujer empezó a escuchar unos gritos atroces y corrió al encuentro de su marido, a quien encontró cubierto de sangre. Dorval hizo caso omiso a la presencia de Fulton y empezó a asfixiar a Griga, para luego propinarle un golpe mortal en la cabeza. Mientras la mujer lloraba, completamente inmovilizada por Lugo, Dorval le aplicó una dosis de Rompen, un potente sedante utilizado en caballos y grandes animales. El plan no estaba saliendo como esperaban. Griga estaba sin vida y aún no le habían sacado $1. Rápidamente decidieron que cuando Fulton despertara, la amenazarían para que aportara los códigos de seguridad de la mansión. Y eso hicieron. Cuando la mujer recobró la conciencia, la presionaron para que diera información sobre los bienes, cuentas, tarjetas de crédito, códigos de seguridad y destino del efectivo del empresario. No obstante, Fulton solo se limitó a pedir ayuda a los gritos. En un total estado de pánico, la volvieron a drogar, lo cual derivó en un fallecimiento por sobredosis. El crimen culminó sin ninguna ganancia y con la banda teniendo que realizar una nueva tarea: deshacerse de los cuerpos. Para esto, Dorval alquiló una camioneta con la que trasladaron los cuerpos al mismo galpón donde habían raptado a Schiller. Una vez allí, se dispusieron a desmembrarlos con su motosierra, pero la máquina se atoró con la larga cabellera de Fulton y tuvieron que recurrir a unas hachas. Al terminar la despiadada tarea, colocaron los restos de la pareja en 2 grandes barriles, sin manos, pies ni dientes, para evitar que fuesen identificados. Acto seguido, cargaron los tambores en la camioneta y se dirigieron al suroeste de Miami para arrojarlos en un drenaje. Cayó la mañana y la mucama de Griga llegó a la mansión para empezar una nueva jornada laboral. Allí descubrió al perro de la pareja solo en el interior, lo cual le llamó sumamente la atención. El empresario y su novia trataban a la mascota como un hijo, por lo que era imposible que la dejaran abandonada y sin comida.
Rápidamente, la señora dio aviso a los amigos de la pareja y a la comunidad húngara de la ciudad. Luego, se dirigió a la policía para poner una denuncia por desaparición, ignorando que estaba a punto de participar en la captura de la peligrosa banda. Tan solo unas horas después, uno de los conocidos de Griga vio su vehículo, un Lamborghini amarillo, circulando por las calles. Como sabía de su ausencia, desconfió que fuera él quien lo manejaba, razón por la cual lo siguió. Una vez que su coche quedó a la misma altura, descubrió que quien lo manejaba no era su amigo, sino Jorge Delgado. Además, notó que junto al vehículo había un Mercedes y que al volante estaba Lugo, a quien había conocido en una oportunidad en la casa de las víctimas. Este sujeto no dudó en llamar al 911 para narrar lo que había visto, y finalmente, las autoridades prestaron al caso la atención que merecía. El capitán Al Harper recordó la historia de Schiller y rápidamente telefoneó a Dubois para que analizaran juntos las similitudes entre los dos crímenes. Era evidente, la manera de operar de los delincuentes era calcada a la del caso que el empresario narró meses atrás. En apenas unas horas, se dictaron las órdenes de arresto y tanto Dorval como Delgado fueron detenidos en sus viviendas. A Lugo lo encontraron recién 5 días después en Bahamas, junto a su novia Sabina Petrescu, una bailarina erótica rumana que había conocido en un club nocturno. Cuando su avión aterrizó en Miami, vio el despliegue policial que lo esperaba y solo atinó a decir entre risas: «Todo esto es para mí, y así será». El juicio contra los Son Jim Heng, como los llamó la prensa estadounidense, comenzó el 24 de febrero de 1998, casi 3 años después de los arrestos. Fue el más largo y costoso en la historia del condado de Dade. Durante 10 semanas, la fiscalía y el jurado analizaron más de 1,200 pruebas físicas, se emitieron 22 órdenes de registro, se presentaron 10,000 piezas de evidencias y escucharon el testimonio de 98 testigos, incluyendo el de Schiller. También se subió al estrado Lugo para detallar el lugar en el que se encontraban los cuerpos de Griga y de su pareja. El número de serie de los implantes mamarios de Fulton permitió su identificación. Después de eso, el líder de la banda no volvió a hacer ningún aporte en el caso. Luego de que el jurado discutiera la condena para los acusados durante 4 meses, llegó el día de la verdad. El 17 de julio de 1998, el juez, Alex Ferrer, sentenció a Lugo, a quien consideraba la mente maestra del crimen, y a Dorval, quien perpetró los asesinatos junto a él, a la pena capital. Delgado tuvo más suerte, por un lado, porque Schiller declaró que era inofensivo, por el otro, porque no se pudo probar que hubiera participado activamente en los asesinatos. Además, testificó contra sus excómplices, lo cual derivó en una condena de 13 años, que lo dejó en libertad en noviembre de 2002. John Miss, el dueño del Son Gym, fue sentenciado a 30 años y falleció en la cárcel en 2004. El resto de los acusados recibió penas menores. Durante los años siguientes, Lugo y Dorval apelaron ante la corte para que no se concretara la pena capital. Si bien esto les fue denegado, aún continúan en el corredor de la muerte, sin una fecha fija para su ejecución. Paradójicamente, Schiller tampoco tuvo un final ideal. En febrero de 1999, se declaró culpable por una estafa relacionada al sistema Medicare y el 17 de marzo de ese año fue sentenciado a 46 meses de prisión. Tras salir de la cárcel, el exempresario se mudó a Boca Raton y escribió 2 libros, pero ni siquiera allí encontró la paz. Esto se debió a que en 2013, su historia llegó a Hollywood con la película Sangre, Sudor y Gloria, dirigida por Michael Bay y protagonizada por Mark Wahlberg y Dwayne Johnson, La Roca. En la misma, no se utilizaron los nombres reales ni de los criminales ni de Schiller. Sin embargo, el problema no fue por la exposición en sí, sino porque, según él, la cinta estaba basada en los artículos que el periodista Pete Collins escribió para el Miami New Times y no en sus autobiografías. Para Schiller, estos colocaban al espectador del lado de los delincuentes y lo hacían quedar muy mal parado. Al día de hoy, el empresario vive prácticamente recluido en su casa y no tiene intenciones de hacer amigos. Uno llega a este mundo solo y se va solo, ha declarado en entrevistas. Por su parte,
Los Son Jim Gang pasaron a la historia como la banda de delincuentes más inoperantes jamás vista. Sus múltiples intentos de secuestro y asesinato fallidos dejaron completamente en evidencia que lo que tenían de músculo les faltaba en el cerebro. De hecho, en el cierre de la película de Bay, el personaje del detective Dubois dice: los encontraron culpables de robo a mano armada, secuestro, extorsión, asesinato en primer y segundo grado y conspiración, pero no de lo que realmente eran más culpables, de ser unos tontos. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Eso es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.